Bienvenidos, estamos con Raquel Asenjo. Ella es filóloga, hispanista, es escritora, es autora de ¿cuántos libros ya, Raquel? Bueno, publicados tres solamente de momento. La primera novela, que fue Créeme, vas a comerte el mundo, la segunda, El guacamayo. Luego este año me apunté a una experiencia colectiva y ha salido 15 miradas a la amistad. ¿Tú de dónde eres? ¿De qué región de España eres? A ver, yo me he criado en Bilbao fundamentalmente, pero he vivido fuera, y también en distintas partes de España, ¿Dónde estudiaste tu carrera de filología? en Bilbao. Vamos a hablar un poco sobre la poesía y me Ujú. gustaría que nos contaras qué tipo de poesía es la que más frecuentas, si te parece importante para un escritor leer poesía y qué poetas, digamos, tú consideras que tuvieron una influencia en ti, en tu obra, que leíste bastante. Pues me gusta mucho más una poesía más cercana, con un vocabulario más sencillo, incluso irreverente en algunos momentos, pero que toque temas. Y por ejemplo, Gloria Fuertes, pues eso lo ha tratado espléndidamente. Además, mira, yo recuerdo de Gloria Fuertes de verla en la televisión en los años 70, que se hizo muy popular al aparecer en televisión, claro, que es lo que pasa con, bueno, pues con este tipo de medios, lógicamente, Claro. y resultaba tan entrañable contando cuentos a la audiencia que tuviese o recitando algunos versos, y es que contagiaba cariño y además era muy pausada, se le veía como con mucha paciencia para tratar pues a los niños, que es lo que tenía delante, ¿no? Niños y niñas. Sí. Entonces, esa capacidad de transmitir y comunicar de esa manera, yo no la veo en otros poetas, en absoluto, en absoluto. Y que conste, hago un paréntesis, que he estado leyendo precisamente poesía de una amiga que se llama Dori Lansorena, que es una poeta excelente, excelente, es brillante. Y justo el otro día, bueno, ayer creo, hice una pequeña reseña sobre su último poemario, pero ha escrito muchísimo y con unas palabras muy bellas y tocando temas importantes también. Pero lo de Gloria Fuertes es que es distinto, es que es única realmente, y además tiene mucho ingenio y es muy graciosa, es graciosísimo, o con otra fonética, ¿no? Con el sonido kake, kikoku. Es que eso es muy divertido. Y, por ejemplo, de cara a relacionarse y a tratar pues mentes infantiles, yo creo que es que lo borda, que lo hace de forma extraordinaria. Y realmente es que yo, por su cara, lo hacía con convicción y le gustaba lo que hacía. Entonces, a mí me parece espléndida, que fue espléndida. Y últimamente he leído bastantes, bueno, opiniones de críticos literarios, ¿no? Que si era de esta tendencia, que si era de la otra. Yo, por lo que he leído de ella le gustaba innovar y le gustaba probar pues distintos estilos poéticos, no solo quedarse en uno, porque probó de muchísimos, pero en conjunto lo que la caracteriza es esa poesía social, esa poesía tan humana que llega a los individuos, porque trata temas cotidianos y de una forma pues, pues muy auténtica. Así que Yo, yo yo creo que solo, es yo solo única. conozco la poesía infantil. Cuando mis hijos estaban en la escuela, ellos aprendieron de memoria varios poemas de Gloria Fuertes. Y me acuerdo mucho de uno que se llamaba
la ensalada. Ay, qué disparate, se mató un tomate. Quiere que le cuente, se arrojó de un puente. Cayó haciendo chubas a un mar de lechugas. Es muy, muy bonito. El poema es muy lindo. Pues cómo habla de esa ensalada, pero desde la poesía. Entonces, eso es todo. No conozco poesía social, no conozco otro tipo pues de propuesta poética de ella, solamente la infantil. Ya, y tiene unos cuentos muy bonitos, ¿eh? Como el famoso de la princesa, que no quería ser princesa, ¿m? Que ¿Y cómo es, es ese? ¿Cómo bueno, se pues es absolutamente reivindicativo, ¿no? Porque ella aboga porque uno haga lo que piensa que debe hacer, ¿no? Que persiga su interés, que persiga su sueño. Y ahí mete también temas de igualdad, por ejemplo, que eso pues lo trata mucho, pero sobre todo el aspecto también de ser fiel a uno mismo, ¿no? Y de perseguir lo que realmente quieres. Y yo recuerdo algo que ella comentaba a veces sobre su familia, que cuando su madre la veía leyendo, que la pegaba. Ay, Entonces, terrible. ¿Y por qué? ¿Por qué hacía eso? pues yo creo que debemos analizarlo en el contexto debido, ¿no? Porque si no lo podemos malinterpretar, porque desde la mentalidad actual, ¿no? Con estas nociones pedagógicas que tenemos hoy en día, quizás lo podamos malentender. Pero ella procedía de una familia muy humilde, entonces probablemente a su madre le parecía que era más importante buscarse un oficio que la diese de comer y que se asegurase su manutención, ¿no? Que andar con florituras, lecturas, poesías, dibujos y ese tipo de cosas que probablemente pues no, en fin, no le llevaban a uno pues su pan a la mesa, ¿no? Yo creo que debemos interpretarlo en ese sentido, valorando pues ese contexto y bueno, en las fechas en que ella nació y luego que su madre pues era una buena mujer que era costurera y era sirvienta. Entonces diría, esta criatura mejor que aprenda un oficio, ¿no? Y que pueda salir adelante en vez de estas cosas de las letras que nos dan Sí, de comer. Pero Jordi, ella insistió que ella continuó y continuó, siempre trabajó, por supuesto, jamás dejó de escribir, jamás, y bueno, y lo consiguió. Entonces, dice que uno tiene que ser fiel a sí mismo. Me parece que es un ejemplo espléndido, estupendo. Ujú. sí, sí, Jordi Sierra y Fabra cuenta algo similar, que su padre se ponía a llorar cada vez que lo veía con libros, que lo veía leyendo o cada vez que él decía que él quería ser escritor, su padre lloraba, pobrecito, por lo mismo, porque pensaba, entonces mi hijo va a ser pobre, no va a tener dinero, no va a tener un trabajo. Claro, claro, y Es un entonces, oficio muy desprestigiado el nuestro, ¿no? Como escritores. Tenemos como ese estigma, ¿cierto? Que no podemos ganarnos la vida, que la escritura no sirve para nada, que esto es algo que, como dicen en España, no tiene salida. eso La es. escritura. Eso es. Bueno, y de hecho, como mencionaba antes, Gloria Fuertes estuvo, bueno, empezó muy jovencita a trabajar en un taller de metalurgia y luego, no sé si te sonará esta curiosidad, que ella fue al Instituto de Educación Profesional para la Mujer, ¿eh? Para la mujer. Entonces, bueno, pues ¿qué se aprendía ahí? Pues se aprendían cuidados infantiles, es decir, puericultura, ¿no? Por ejemplo, cocina, eh, las atenciones domésticas debidas y demás. Pero bueno, con ese aprendizaje ella le permitió ponerse a trabajar y posteriormente, pues consiguió en el Instituto Internacional estudiar biblioteconomía e inglés.
y debido a su buen aprendizaje de la lengua inglesa, consiguió una beca Fulbright para irse a Estados Unidos y estuvo 3 años allí impartiendo clase de literatura española en la universidad. Así Qué que, y maravilla. eso ya Sí. con 40 y algún años, es decir, no era pues de 20 años, una jovencita, pero tuvo mucho tesón, mucha fuerza de voluntad y, y consiguió, bueno, es que una beca Fulbright no es ninguna broma, o sea, en Claro. absoluto, cuesta, cuesta lo suyo conseguirla. Bueno, luego ya después, cuando volvió después de 3 años a España, también consiguió una beca de la Fundación Juan Marc para literatura infantil, pero claro, ya tenía otra edad, ya era bastante conocida y a partir de salir en televisión española, bueno, ya se Eso hizo fue, claro. Yo muy... tengo aquí un poema de ella, no de la línea infantil, sino, bueno, yo creo que ya esto es más lo que cabría dentro de la poesía social. Se llama Al borde y da un poquito de escozor leerlo porque dice, soy alta. En la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa, y poco a poco me fue dando sueño. Y aquí estoy durmiendo al borde de despertar. ¿Qué piensas, Raquel? Tremendo poema. Sí, sí, sí. Es que tiene mucha carga de profundidad ella siempre, porque claro, estaba contra la guerra y lo que supone la guerra, no solo la muerte, las penurias que lleva, los destrozos, el hambre que se pasa, las miserias, las enfermedades. Y bueno, es uno de los temas que trata bastante, no solo este tipo de cuestiones, sino también de la soledad, lo trata mucho, también del amor, por supuestísimo, de la vida, es decir, temas universales, ¿no? Pero creo que un aspecto que hay que resaltar de ella es que hablaba de, bueno, pues de la cuestión de género, mm, en cierto modo directamente, pero a veces indirectamente también. Y yo creo que fue un ejemplo que no tuvo ningún problema, a pesar de las fechas en que era porque era sabido, ¿no? Bueno, ella tuvo relaciones tanto con hombres como con mujeres, en concreto con una hispanista norteamericana con quien tuvo una relación larga de bastantes años. Y se trataba igualmente entre sus amistades. Yo no recuerdo, por ejemplo, haber oído ni haber leído comentarios de, pues fíjate que hace esto y que hace el otro, eh, teniendo en cuenta los años que eran. ¿Mm? Vamos a ver que no estamos hablando de hoy en día y todo lo que se ha cambiado y progresado socialmente en ese sentido, ¿no? De las opciones personales pues bueno, de género. Y ella esos temas también los trataba. Y tiene algunos, si te parece, te leo, son 4 líneas nada más, que, Claro. en fin, que es duro. Dice, eh, el título es ¿Nací para poeta o para muerto? ¿Nací para puta o payaso? Escogí lo difícil. Hace reír a los clientes desahuciados. Y sigo con mis trucos.
sacando una paloma del refajo. Es tremendo, es tremendo. Sí. Deja así un fondo, porque es que ella además reconocía, bueno, su forma de ser y le gustaba su forma de ser también y la reivindicaba. O sea, no se escondía ni por ser de una manera ni por ser de otra. Ella era así y entonces estaba contenta con su forma de ser y lo expresaba en todos los sentidos en cuanto a sus ideas. Bueno, y otro rasgo que quiero mencionar es que ella misma se definía como muy religiosa y muy fumadora, las dos cosas. Bueno, de hecho, murió, falleció de un cáncer de pulmón, ¿no? Pero eso decía, que aunque era también liberal y tenía, bueno, pues esas nociones más modernas, digamos, que también era muy religiosa y muy fumadora. Aquí, pues en mi canal siempre o he iniciado una serie de videos sobre la perspectiva de la poesía, entonces explicando un poquito qué es el verso pareado y cuáles son los alejandrinos y todo esto. Y yo, investigando un poquito a Gloria Fuertes, veo que ella ha incursionado en toda clase de poesía. Sí. Hay un soneto, tengo aquí un soneto que se llama A veces quiero preguntarte cosas y es un soneto. Y encontré hasta un haiku y encontré otro verso, otro poema en versos pareados. Entonces ella demuestra también un gran dominio de las distintas técnicas y siempre a las personas que quieren escribir poesía yo les digo, aunque tú no quieras hacer rima y aunque no quieras trabajar la métrica, sino hacer verso libre, me parece que es un excelente ejercicio para cualquier persona que quiera escribir poesía, aunque no quiera atenerse a esas formas tan rígidas, está bien. Uno de los poemas de Jorge Luis Borges me tocó mucho porque él está como él siente mucha admiración por sus antepasados, guerreros, porque él fue sobrino o sobrino nieto de un general en esas guerras del sur y él habla mucho en sus poemas de él. Y dice, me tocó a mí ser el que cuenta las sílabas, o sea, de toda mi linaje yo fui el poeta, ¿cierto? El que tengo que estar aquí contando sílabas a ver si, si voy a hacer la construcción adecuada. Entonces, esa figura del poeta estudioso, del poeta dedicado, del poeta contando sílabas en la noche, así como hacía él, me parece a mí que es como la imagen más acertada, porque la gente tiene una imagen del poeta bohemio en un bar, bebiendo con amigos, ¿cierto? Leyendo encima de una mesa, pero la poesía realmente requiere mucho estudio. ¿O cuál es tu visión en cuanto a eso, Raquel? O sea, incluso hasta un estilo desenfadado, incluso como el de Gloria Fuertes, en muchos casos prosaico, se puede considerar. Sin embargo, eso tiene mucho pensamiento y mucho esfuerzo. O sea, que puede resultar, mira qué natural, le ha salido así espontáneamente, sí, después de mucho trabajo. ¿Mm? Otra cuestión es que haya muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, entre el estilo clásico que seguía Garcilaso, sus endecasílabos, por ejemplo, eso digamos que es la poesía, bueno, tradicional, ¿no? Sí, Pero luego han salido tantas tendencias que todas tienen su dificultad, ¿no? Por ejemplo, también Gloria Fuertes probó con el postismo, que era la forma abreviada de referirse a los post-surrealistas, ¿no? Los posistas, que eran todo lo contrario. Entraban en reivindicaciones sociales y demás, pero no de la manera en que lo hacía Gloria Fuertes. ¿M? Era una cosa mucho más cuidada. Y ella hizo también bueno, sus poemas posistas, en realidad. Igual que también hizo algo un poquito de realismo mágico, aunque eso, bueno, los maestros son, bueno, los escritores latinoamericanos, por supuesto, en realismo mágico, empezando por Borges, sin duda, y Gabriel García Márquez. Es decir,
ella probó muchas técnicas, muchos estilos diferentes y creo que todos y cada uno de ellos tienen un trabajo detrás importante. Luego, unos te pueden gustar más o menos y puede ser cuestión de moda, de tendencia, ¿no? Pero todos llevan mucho trabajo. A mí la poesía, yo he hecho alguna, en fin, alguna prueba, escribir algunas cosas y me cuesta mucho más, a mí particularmente, que la prosa. O sea, yo en la prosa, cuando tengo una idea y empiezo a ver por dónde van los tiros con el tema y qué protagonistas y qué historia, me pongo rápido, rápido a escribir, ¿no? Con mejor o peor suerte. Pero unos versos es distinto, completamente diferente. Y Sí, luego, por ejemplo, yo generalmente he escrito versos en plan desahogo, en plan lamento, en plan quejido y enfado conmigo misma, fundamentalmente. Entonces, era, bueno, una cosa distinta, ¿no? Sin rigor. Pero luego, al leer el conjunto de lo escrito, tiene un sentido siempre. Ahora, cuando he querido depurarlo un poquito y empezar a cambiar léxico, alguna palabra por aquí y por allá, eso me ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo para que tuviese, bueno, pues un sentido más poético, digamos, ¿no? sí, yo pienso que mientras más abreviada es la forma, más difícil. Es Sí, más fácil escribir una novela extensa que una breve, porque en la sí, breve tienes que escoger muy bien los episodios que mm, vas a contar, todo lo que sí, vas a decir tiene que ser relevante para la historia, no desarrollas esas tramas paralelas, no le das mucha atención a mm, personajes secundarios, vas al grano. Y igual es más difícil escribir un cuento que una sí, novela por lo mismo. Hay una economía de palabras ahí, hay que iluminar el momento, la anécdota, ser muy puntual con lo que se va a contar. Y luego está la poesía, todavía una fotografía más breve, ¿verdad? Es como, para mí, la poesía, un cuento sería una foto, pero la poesía es como cuando pasa una ráfaga de luz sobre una imagen, ¿sí? Es lo que viste, lo que agarraste en el momento. Entonces tiene que ser lo suficientemente fuerte para que te impacte y después de que esté otra vez oscuro, todavía recuerdes lo que ese haz de luz iluminó, ¿verdad? Siento eso con la poesía. Y me gusta mucho, bueno, hay muchos poetas que me gustan. Leo mucho poesía y tuve que leer mucho cuando estaba escribiendo la biografía de Dolly Mejía. Tuve que ujú, leer a Juan Ramón Jiménez ujú. porque él era como ¿cómo se llama esto? Cuando tienes un autor que es como tu referente, como para el grupo Piedra y Cielo, que era el que pertenecía a Dolly, Juan Ramón Jiménez era como el autor al que ellos estaban siguiendo, la clase Sí, de sí, poesía que ellos querían hacer. sí, Entonces, suficiente. disfruté mucho la poesía de Juan Ramón Jiménez. Me encantó. Y así otros poetas de la misma época y las mujeres poetas, por supuesto. Yo tengo muchas ganas de, en otra oportunidad, hablar de esta chica de Galicia, la que regresó el gallego a hacer una lengua de prestigio, gracias a la cual el gallego, digamos, tuvo como dejó de ser considerada una lengua como de clases bajas o de personas poco instruidas. Sí, Rosalía de Castro. Correcto, porque em, es muy particular, me parece muy bonito y hasta muy extraño que mediante la poesía una lengua adquiera un prestigio, ¿cierto? Que la poesía pueda posicionar una lengua. Las obras literarias escritas en una lengua le realzan esa lengua. Están mis perros Ah, ladrando. Em, Como tenemos 10 minutos, no sé si tienes algún otro poema de Gloria Fuertes que nos quieras compartir. sí, muy bien. Se titula Niño Flaco.
y dice, al niño flaco, todo se le vuelve en pulgas. Al niño flaco le llevan a ver por rayos. Y dice el doctor, que pase su padre. Y dice la madre, si es usted su padre. En fin, Está muy cómico, sí. Muy cómico. Bueno, yo voy es, a leer, es ¿sí? otra característica de Gloria Fuertes, su El humor. vena cómica, humorística, efectivamente, ¿eh? Y bueno, con toda la ironía y todo el ingenio ¿eh? que eso conlleva, por supuesto. Ujú, Sí, no es fácil manejar el humor, yo creo que en ningún aspecto. No todos los actores, por ejemplo, pueden ser cómicos o humoristas y a veces tratan de serlo y hacen el ridículo y quedan muy mal. Y esto pasa también con algunos escritores que quieren ser graciosos y tú notas el esfuerzo cuando estás leyendo y dices, no, esto es ridículo, mejor no hubieras escrito nada. Pero hay autores que tienen esa capacidad de ser muy cómicos. Y por ejemplo, es una de las cosas que yo admiro mucho de Gabriel García Márquez, que en Cien años de soledad hay escenas muy dramáticas, hay escenas que te llevan casi a las lágrimas, pero otras veces estás, o sea, realmente te pones a reír con lo que, con lo que él cuenta, con las peleas entre las mujeres, cómo se hablan, con su jerga por allá costeña. sí, Em, pero en Gloria Fuertes pienso que es la tendencia de ella a pensar un poco como niña y a utilizar el juego dentro de la poesía, lo que la hace tan graciosa a veces, ¿verdad? Lo que le da esa capacidad de hacer humor. sí, 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 probablemente porque ella misma reconoce, ¿no? Toda la influencia que tiene su vida, de niña en su obra. Y casi todos sus escritos son autobiográficos, un poquito más, un poquito menos, mezclando un poquito realidad y ficción a veces, pero todo se basa en su propia experiencia. Yo tengo un poema, el soneto del que te hablé ahorita. A Sí. veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada y retorno al silencio contagiada del tímido perfume de tus rosas. A veces quise no soñar contigo y cuanto más quería, más soñaba. Por tus versos que yo saboreaba, tú el rico de poemas, yo el mendigo. Pero yo adivino lo que invento y nunca inventaré lo que adivino. Del nombre esclavo de mi pensamiento, adivino que no soy tu contento, que a veces me recuerdas, imagino, y al írtelo a decir mi voz, no siento. Me encanta. Sí. Es que es buenísima, es espléndida. Y tiene algunos poemas que son casi, ¿cómo lo podemos llamar? Como esa clase de frases que tiene la gente en un vademecum. Por Ah, sí. ejemplo, la gente corre tanto porque no sabe a dónde va. El que sabe a dónde va, va despacio para paladear el ir llegando. Pues sí, efectivamente. Es que además eh, tiene mucha profundidad, o sea, ¿eh? Y tiene toda la razón del mundo en lo que dice y además de una forma tan divertida, ¿no? Eh, ya te digo yo, aunque no hubiese leído nunca nada de Gloria Fuertes, sin embargo, recuerdo pues, de pequeña verla en la televisión, ¿no? Transmitiendo ese cariño, esas ganas pues, de entretener a la audiencia infantil que tenía delante, esas ganas de comunicarse bien con ellos, que era espléndida, espléndida. Es que había nacido para contar cuentos y poesías
a todos los niños, de verdad. Lo hacía además con una sonrisa, con una calma, con muchísimo cariño, muchísimo. Qué bonito. Para ir cerrando, porque nos quedan 4 minutos, ella escribió una autobiografía también en forma de poema y Sí. dice, Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Pemán algunas veces. Es buenísimo. Las líneas de estoy más sola que yo misma es, bueno, archi conocida. Es que es tremenda, espléndida, Que espléndida. ahí me perdí yo un poco porque no sé Pemán qué es. Cuando dice como las que le dan a Pemán algunas veces, ahí me quedé yo como Pemán, ¿qué es? Sí, no, porque fue una figura en la literatura también muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, completamente, bueno, en las antípodas de Gloria Fuertes, o sea, completamente distinto, sí. Bueno, y realmente ella estaba, era muy distinta de muchos de sus coetáneos, porque, por ejemplo, coincidió con Celaya, con Alberti, con Blas de Otero, con Bousoño, por ejemplo, y era muy, muy diferente. Eso es bonito también, ¿sí? Está la Sí, autenticidad de no seguir claro. una corriente que está de moda, de no escribir como fulano, que es famoso, sino tener su propia manera de expresarse. Yo creo que es de las cosas más valiosas en la poesía, en la literatura, tener tu propia voz, tener tus Exacto, historias, tu manera de estar en el mundo como creador. Nos queda exacto. menos de 1 minuto, Raquel. Sí, porque es Te quiero dar las gracias. única y genuina, Gloria Fuertes. Sí. Te quiero dar las gracias primero que todo y darte también estos minutos como para que, no sé, si quieres agregar algo más, si quieres dejar a la audiencia, a quienes miren este video en YouTube, una recomendación, un mensaje, lo que quieres decir como para cerrar este corto programa donde hablamos de la poesía que me encanta y me apasiona. Pues quiero finalizar agradeciéndote que me hayas invitado a esta charla tan amena. Me encanta charlar contigo, me encantó, me entusiasmó Dolly. Espero seguir leyéndote, por supuesto, durante muchísimos años. Me encantan todas tus recomendaciones en Instagram y aprendo muchísimo. Muchas gracias. Y sobre Gloria Fuertes, por favor, quien no la conozca, que la lea, porque es única, es un ser bondadoso, entrañable, que trata todo tipo de temas y desprende cariño por todos los poros de su piel. Muchas gracias y hasta Gracias otro a ti, momento. Raquel. Espero que nos Gracias. volvamos a encontrar en otra oportunidad para hablar más de literatura. Por supuesto que sí. Gracias, Olga. Nos vemos. Venga, adiós.